Comparto la siguiente historia con el permiso de Amy Wright, quien llegó a entender el principio del servicio incluso en medio de una enfermedad aterradora y potencialmente mortal. Amy escribió: el 29 de octubre de 2015 descubrí que tenía cáncer, del tipo que tiene una tasa de supervivencia del 17%. Las probabilidades no eran buenas. Sabía que me esperaba la batalla de mi vida. Estaba decidida a poner todo de mi parte, no solo por mí misma, sino sobre todo por mi familia. En diciembre comencé la quimioterapia. Estaba familiarizada con muchos de los efectos secundarios de las drogas contra el cáncer, pero no sabía que era posible que alguien estuviera tan enferma y siguiera con vida. En un momento dado, expresé que la quimioterapia era una violación de los derechos humanos. Le dije a mi marido que estaba agotada, que me rendía, no quería volver al hospital. En su sabiduría, mi querido esposo escuchó pacientemente y luego respondió: bueno, entonces tenemos que encontrar a alguien a quien servir. ¿Qué? ¿No se daba cuenta de que su esposa tenía cáncer y no podía soportar más náuseas ni un momento más de intenso dolor? Amy continuó: mis síntomas empeoraron gradualmente hasta que por lo general tenía 1 o 2 días regulares al mes en que podía funcionar como un ser humano que respiraba y vivía. Eran esos días cuando mi familia solía encontrar otras maneras de servir. En uno de esos días, la familia de Amy distribuyó estuches de alivio de la quimioterapia a otros pacientes, los que incluían artículos para alegrarlos y ayudarlos a aliviar los síntomas. Cuando Amy no podía dormir, pensaba en maneras de alegrarles el día a otras personas. Algunas de esas maneras eran grandes, pero muchas eran solo pequeñas notas o mensajes de texto de ánimo y amor. En aquellas noches en que el dolor era demasiado intenso para poder dormir, se acostaba con su iPad y buscaba ordenanzas que había que efectuar por sus antepasados fallecidos. Milagrosamente, el dolor aminoraba y le era posible perseverar. El servicio, testifica Amy, me salvó la ¿Alguna vida. vez han pensado en por qué se les envió a la tierra en esta época? No nacieron en la época de Adán y Eva, ni cuando los faraones gobernaban Egipto, ni durante la dinastía Ming. Vinieron a la tierra en este momento, 20 siglos después de la primera venida de Cristo. El sacerdocio de Dios ha sido restaurado en la tierra y el Señor ha extendido su mano para preparar al mundo para su glorioso regreso. Estos son días de gran oportunidad e importantes responsabilidades. Estos son los días. El presidente Monson les ha dicho: el Señor necesita misioneros. Todo joven digno y capaz debe prepararse para servir en una misión. El servicio misional es un deber del sacerdocio, una obligación que el Señor espera de nosotros, a quienes se nos ha dado tanto. El servicio misional requiere sacrificio. Siempre dejarán algo atrás al responder al llamado a servir del profeta. Los aficionados del rugby saben que All Blacks, la selección de rugby de Nueva Zelanda, que se llama así por el color negro de su uniforme, es el equipo de ese deporte más aclamado de la historia. Jugar para All Blacks puede compararse a jugar para un equipo de fútbol americano en el Super Bowl, o para una selección de fútbol en el Mundial, o incluso para el equipo de básquetbol de BYU. En 1961, Sidney Going, quien poseía el sacerdocio arónico, tenía 18 años de edad y estaba convirtiéndose en una estrella de rugby en Nueva Zelanda. Debido a sus notables habilidades, muchos pensaban que el año siguiente sería elegido para All Blacks, la selección nacional de rugby. A los 19 años, en el momento crítico de su ascendiente carrera de rugby, Sid anunció que iba a renunciar al rugby para hacer la misión. Algunos lo llamaron loco y otros tonto. Argumentaron que quizá nunca tendría otra oportunidad en el rugby. A Sid no le preocupaba lo que dejaba atrás.
sino la oportunidad y la responsabilidad que tenía por delante. Tenía el deber del sacerdocio de ofrecer 2 años de su vida para declarar la realidad del Señor Jesucristo y de su Evangelio restaurado. Nada, ni siquiera una oportunidad de jugar en la selección nacional, con todos sus respectivos elogios, le impediría cumplir con ese deber. Un profeta de Dios lo llamó a servir en la misión Canadá Occidental. Y hace 48 años este mes, el elder Sidney Going, de 19 años, salió de Nueva Zelanda para servir como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sid me contó una experiencia que tuvo en la misión. Una noche él y su compañero estaban a punto de regresar al apartamento, pero decidieron visitar una familia más. El padre los dejó entrar. El elder Going y su compañero testificaron del Salvador. La familia aceptó un ejemplar del Libro de Mormón y el padre leyó toda la noche. En la siguiente semana y media leyó todo el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y La Perla de Gran Precio. Después de unas semanas, la familia se bautizó. ¿Una misión en vez del All Blacks de Nueva Zelanda? Sid respondió: la bendición de traer a otros al Evangelio sobrepasa cualquier cosa que uno sacrifique. Probablemente se estarán preguntando lo que ocurrió con Sid después de la misión. Lo más importante, un matrimonio eterno con su querida Colleen, 5 nobles hijos y una generación de nietos. Ha vivido la vida confiando en su Padre en los cielos, guardando los mandamientos y sirviendo a los demás. ¿Y el rugby? Después de la misión, Sid Going se convirtió en uno de los mejores centrocampistas de All Blacks de la historia. Jugó 11 temporadas y fue el capitán del equipo por muchos años. ¿Qué tan bueno era Sid Going? Era tan bueno que cambiaron los programas de entrenamiento y de juego porque él no jugaba los domingos. Era tan bueno que la reina de Inglaterra reconoció su contribución al rugby. Era tan bueno que se escribió un libro sobre él titulado Super Sid. ¿Qué hubiese pasado si Sid no hubiera recibido esos honores después de la misión? Uno de los grandes milagros del servicio misional en esta iglesia es que Sid Going y miles como él no se han preguntado ¿qué recibiré de la misión?, sino ¿qué puedo dar? Hermanos, como sacerdocio de Dios, tenemos la responsabilidad de ser pastores. La sabiduría del Señor ha proporcionado pautas mediante las cuales podemos ser pastores para las familias de la iglesia, donde podemos prestarles servicio, enseñarles y testificarles. A eso se le llama orientación familiar, y es en cuanto a ello que deseo hablarles esta tarde. El obispo de cada barrio supervisa la asignación de los poseedores del sacerdocio como maestros orientadores, con objeto de visitar cada mes las casas de los miembros. Van en pareja, donde es posible, un joven que sea presbítero o maestro en el sacerdocio arónico acompaña a un adulto que posea el sacerdocio de Melquisedec. Al ir a las casas de las personas por las que son responsables, el poseedor del sacerdocio arónico debe tomar parte en la enseñanza que se lleve a cabo. Ese tipo de asignación ayudará a preparar a esos jóvenes para ir en misiones, al igual que para una vida de servicio en el sacerdocio. El programa de orientación familiar viene como resultado de la revelación moderna y comisiona a los que son ordenados al sacerdocio a enseñar, exponer, exhortar, bautizar y visitar la casa de todos los miembros y exhortarlos a orar vocalmente, así como en secreto, y a cumplir con todos los deberes familiares, velar siempre por los miembros de la iglesia y estar con ellos y fortalecerlos, y cuidar de que no haya iniquidad en la iglesia, ni aspereza entre uno y otro, ni mentiras, ni difamaciones, ni calumnias.
El presidente David O. McKay amonestó: la orientación familiar es una de las oportunidades más urgentes y compensadoras que tenemos para criar, inspirar, aconsejar y dirigir a los hijos de nuestro Padre. Es un servicio divino, un llamamiento divino. Es nuestro deber, como maestros orientadores, llevar el espíritu a todo hogar y corazón. El amor por la obra y el esfuerzo por llevarla a cabo le brindará paz, gozo y satisfacción ilimitados al Maestro noble y dedicado de los hijos de Dios. Hermanos, a través de los años tendremos el privilegio de visitar y enseñar a muchas personas, a los que son menos activos, así como a aquellos que son totalmente dedicados. Si nos esmeramos en nuestro llamamiento, tendremos muchas oportunidades de bendecir a los demás. Las visitas que hagamos a los que se hayan alejado de la actividad en la iglesia pueden ser la llave que con el tiempo abrirá las puertas de su regreso. Con esto en mente, lleguemos hasta aquellos de los que somos responsables y traigámoslo a la mesa del Señor para deleitarse en su palabra, así como para gozar de la compañía de su Espíritu, y así no ser extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Si cualquiera de ustedes ha adoptado una actitud casual en lo que respecta a las visitas de la orientación familiar, quisiera decir que no hay mejor momento que el presente para volver a dedicarse a llevar a cabo sus deberes de orientación familiar.